Paulo, también conocido como Saulo de Tarso, es una de las figuras más influyentes y significativas del Nuevo Testamento y, por extensión, del cristianismo. Su trayectoria, que lo llevó de un fervoroso perseguidor de cristianos a un apasionado apóstol de Cristo, es una narrativa rica en transformación, redención y dedicación al Evangelio. La vida de Paulo no es solo una historia de conversión, sino un ejemplo poderoso de cómo la gracia puede transformar un individuo y orientarlo hacia un propósito mayor. Nacido en Tarso, una ciudad que era un importante centro cultural y educativo del Imperio Romano, Paulo recibió una educación privilegiada y tuvo acceso a las mejores tradiciones filosóficas y religiosas de la época. En este vídeo, te invitamos a explorar la vida y las misiones del apóstol Paulo, desde su encuentro dramático y transformador con Jesús en el camino a Damasco hasta sus extensos viajes misioneros que lo llevaron a diversas regiones del mundo mediterráneo. Sus epístolas, que escribió a las comunidades cristianas que fundó, son fundamentales para el Nuevo Testamento y continúan siendo una guía esencial para la fe cristiana. Únete a nosotros en este viaje a través de las páginas de la Biblia, donde descubrirás cómo la pasión y el compromiso de Paulo fueron cruciales para la difusión del Evangelio y para la edificación de los fundamentos de la Iglesia cristiana. A través de su predicación elocuente, su habilidad para interpretar las Escrituras y su valentía para enfrentar adversidades, Paulo no solo esparció el mensaje de Cristo, sino que también estableció una base teológica que moldeó el cristianismo primitivo. Prepárate para inspirarte en la vida y el legado de este apóstol extraordinario, cuyas contribuciones continúan resonando e impactando la vida de millones de personas en todo el mundo hasta el día de hoy. La historia de Paulo es un testimonio del poder transformador de la fe y una invitación para que todos reflexionemos sobre nuestro propio llamado y propósito en Cristo. Antes de comenzar, me gustaría solicitarte que te suscribas a mi canal. Es muy sencillo, solo tienes que hacer clic en el botón debajo de este vídeo y unirte a nosotros en este viaje de fe y aprendizaje. Tu suscripción es más que un acto, es un compromiso de estar juntos en un camino de crecimiento espiritual y descubrimiento. Deseo acompañarte en tu caminar con Dios todos los días, ofreciendo contenidos que inspiren, eduquen y fortalezcan tu fe. Ven y sé parte de esta comunidad vibrante y acogedora, donde todos son bienvenidos y donde cada voz es valorada. Juntos, podemos explorar las verdades de la Biblia, compartir experiencias y apoyarnos mutuamente en nuestras jornadas espirituales. Saulo de Tarso nació en la prominente ciudad romana de Tarso, que está ubicada en la región de Cilicia, actualmente en Turquía. Tarso era conocida por su rica cultura helenística y como un importante centro educativo de la época, atrayendo estudiantes e intelectuales de diversas partes del mundo. Este ambiente cosmopolita y dinámico proporcionó a Saulo una formación amplia y diversificada. Como ciudadano romano, tuvo acceso a una educación de alto nivel que le permitió explorar no solo las tradiciones judías, sino también las filosofías e ideas del mundo griego y romano. Esta combinación de influencias moldeó su visión del mundo y su capacidad para dialogar con diferentes culturas. Saulo tuvo la oportunidad de estudiar las escrituras hebraicas bajo la orientación de Gamaliel, un respetado profesor de la ley judía y miembro del Sanedrín, conocido por su sabiduría y su interpretación equilibrada de las escrituras. En Hechos 22:3, él menciona: «Soy verdaderamente judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente de acuerdo con la ley de nuestros padres, siendo celoso por Dios, como todos ustedes lo son hoy». Esta formación bajo la tutela de Gamaliel no solo le dio un profundo conocimiento de las Escrituras, sino que también cultivó en él un celo fervoroso por la tradición judía y por la pureza de la fe. Esta base sólida sería crucial en su vida, especialmente cuando se convirtiera en un defensor del cristianismo y uno de los principales apóstoles de Jesucristo. La educación de Saulo en un ambiente tan rico en cultura y conocimiento lo preparó para los desafíos y oportunidades que enfrentaría en su misión de esparcir el Evangelio. Esta formación bajo Gamaliel le proporcionó a Saulo un entendimiento profundo de las Escrituras y una adhesión rigurosa a la ley mosaica desde la infancia. La educación que recibió fue no solo académica, sino también profundamente espiritual, moldeando su identidad y su visión del mundo. No solo estudió los textos sagrados, sino que también aprendió a interpretarlos y aplicarlos en su vida cotidiana. Este conocimiento robusto de las escrituras hebraicas, junto con su formación cultural, hizo de Saulo una figura única, capaz de dialogar con diferentes públicos y de articular sus creencias de manera persuasiva. Demostró un celo intenso por las tradiciones de sus antepasados, como se describe en Filipenses 3:5-6,
donde se refiere a sí mismo como circuncidado al 8º día, de la linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas palabras no solo reflejan su orgullo por su herencia judía, sino que también destacan su dedicación inquebrantable a la ley y a los preceptos que definieron su vida. Este fervor religioso llevó a Saulo a convertirse en un fariseo devoto, miembro de una secta judía conocida por su estricta adherencia a las leyes y su aversión a influencias que consideraban impuras. Los fariseos eran conocidos por su disciplina rigurosa y su insistencia en la observancia de la ley, y Saulo se destacó como uno de los más celosos entre ellos. Fue en este contexto que tomó conocimiento del nuevo movimiento emergente, los seguidores de Jesús de Nazaret, que proclamaban que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos. Para Saulo, esta nueva secta representaba una grave amenaza a la integridad de la fe judía y a la pureza de la ley que tanto valoraba. Convencido de que esta nueva secta era una seria amenaza a la pureza del judaísmo, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos con fervor. En Hechos 8:3, leemos que Saulo devastaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres y entregándolos a la prisión. Este celo persecutorio no era solo una reacción personal, sino una convicción profundamente arraigada en su comprensión religiosa, llevándolo a creer que estaba actuando en nombre de Dios. Su determinación en erradicar lo que veía como herejía era inquebrantable, y su reputación como un adversario temido de los primeros cristianos se propagó rápidamente. El fervor de Saulo por su fe y su disposición a combatir lo que consideraba una amenaza lo convirtieron en una figura central en la oposición al cristianismo primitivo, moldeando no solo su propia trayectoria, sino también el desarrollo de la iglesia cristiana en los años siguientes. La primera mención significativa de Saulo en la Biblia ocurre durante el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva y fervoroso predicador del Evangelio. Esteban fue elegido para servir a la comunidad cristiana en Jerusalén, donde se destacó por su elocuencia y profundidad de fe, realizando milagros y predicando con osadía. Su mensaje, sin embargo, alarmó a los líderes religiosos, que lo consideraban una amenaza al judaísmo tradicional. Durante el juicio de Esteban, él hizo una defensa poderosa, trazando la historia de la salvación y acusando a los líderes judíos de rechazar al Mesías. Esta valentía lo llevó a ser apedreado hasta la muerte. Saulo estuvo presente en este momento crucial, y como se menciona en Hechos 7:58-60, él guardó las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, una acción que simbolizaba su complicidad y apoyo a la ejecución. Tras este trágico acontecimiento, la determinación de Saulo en erradicar el cristianismo se intensificó. Vio la muerte de Esteban como una confirmación de su misión de perseguir a los seguidores de Jesús, que, para él, representaban una grave amenaza a la fe judía que tanto defendía. Con esta mentalidad, Saulo partió hacia Damasco, provisto de cartas de autorización del sumo sacerdote, que le conferían el poder de arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara. En Hechos 9:1-2, está escrito: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba hombres o mujeres de esta secta, pudiera traerlos prisioneros a Jerusalén. Esta misión de persecución era un reflejo del celo religioso de Saulo, que creía estar defendiendo la verdadera fe contra una secta considerada herética. Sin embargo, esta misión de persecución, que parecía ser el apogeo de su vida como fariseo y defensor de la ley, llevaría a un evento extraordinario que cambiaría el curso de su vida para siempre. En el camino a Damasco, Saulo tendría un encuentro transformador con el propio Jesús, que no solo desafiaría sus creencias, sino que también lo llamaría a una nueva misión. Este momento se convertiría en uno de los hitos más significativos de la historia cristiana, ya que la transformación de Saulo en Paulo se convertiría en un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios, impactando a generaciones futuras y moldeando la trayectoria del cristianismo. El contraste entre su vida anterior y su nueva misión sería un ejemplo del poder redentor del Evangelio, mostrando que nadie está más allá de la capacidad de transformación divina. En el camino a Damasco, algo extraordinario ocurrió que cambiaría no solo la vida de Saulo, sino también el curso de la historia del cristianismo. Mientras viajaba, una luz del cielo, más brillante que el sol, rodeó a Saulo de forma repentina e intensa, haciéndolo caer al suelo en un estado de shock. Este fenómeno luminoso no era solo una visión, era una manifestación poderosa de la presencia divina. Atónito y aturdido,
escuchó una voz resonar en la oscuridad: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Estas palabras resonaron como un llamado, confrontando a Saulo con la gravedad de sus acciones. Sorprendido y asustado, Saulo, aún en el suelo, hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre: «¿Quién eres tú, Señor?». La respuesta que recibió fue aún más sorprendente: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te será dicho lo que debes hacer». Los hombres que acompañaban a Saulo quedaron completamente atónitos y perplejos, pues, aunque habían oído la voz, no pudieron ver a nadie. La experiencia fue tan poderosa y sobrenatural que dejó una marca indeleble en sus vidas también. Después de este encuentro impactante, Saulo quedó ciego. La luz que lo rodeaba había ofuscado su visión física, pero, irónicamente, comenzaba a abrir sus ojos espirituales a una nueva realidad. Fue guiado hasta Damasco por sus compañeros, quienes, aunque estaban al tanto de lo que había sucedido, no podían comprender completamente la magnitud del evento. Una vez en Damasco, Saulo permaneció sin visión y sin alimentarse durante 3 días. Estos días de oscuridad y ayuno fueron mucho más que un periodo de privación física, fueron un tiempo de profunda reflexión, introspección y arrepentimiento. Durante este retiro forzado, tuvo la oportunidad de reconsiderar sus creencias, sus valores y la trayectoria de su vida hasta ese momento. El silencio y la soledad lo forzaron a confrontar la realidad de sus acciones y la verdadera naturaleza del Jesús que había perseguido. En este estado de vulnerabilidad, Saulo comenzó a entender que la fe en Cristo no era solo una nueva secta, sino el cumplimiento de las promesas de Dios, que había estudiado a lo largo de su vida. Este periodo de 3 días en Damasco sería fundamental en la transformación de Saulo en Paulo, el apóstol. Lo que comenzó como una misión de persecución se convertiría en un camino de conversión y llamado divino. Esta experiencia de encuentro con Cristo lo llevaría a un nuevo entendimiento, no solo sobre quién era Jesús, sino también sobre lo que significaba vivir una vida de fe, amor y servicio. La ceguera física de Saulo, por lo tanto, no era un mero accidente, era un símbolo del estado espiritual en el que se encontraba, y la cura que se seguiría no sería solo una recuperación de su visión, sino una verdadera renovación de su corazón y mente. Esta transformación radical lo prepararía para convertirse en uno de los mayores defensores del cristianismo y uno de los apóstoles más influyentes de la historia de la Iglesia. Mientras tanto, en Damasco, Dios habló a un discípulo llamado Ananías, un hombre dedicado y fiel, que estaba activo en la comunidad cristiana local. Ananías recibió una visión clara y directa del Señor, instruyéndolo a ir hasta Saulo, el famoso perseguidor de los cristianos, y orar por él. La tarea que le fue asignada era, sin duda, desafiante y llena de tensión, ya que la reputación de Saulo como un implacable perseguidor de la Iglesia era bien conocida entre los seguidores de Cristo. Ananías dudó momentáneamente, ponderando sobre los riesgos implicados en acercarse a alguien que había causado tanto dolor y sufrimiento a los cristianos. Recordó las noticias sobre las prisiones y torturas que Saulo había infligido a muchos de sus hermanos en la fe. Sin embargo, la voz de Dios fue insistente y alentadora. Ananías fue informado de que Saulo ahora era un hombre transformado, elegido por Dios para una misión grandiosa. Él es un vaso escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9 y 15. Convencido de la soberanía de Dios y de la transformación que había ocurrido en la vida de Saulo, Ananías decidió obedecer. Se levantó y fue a la casa donde Saulo estaba hospedado. Al entrar, Ananías impuso las manos sobre él, un gesto que simbolizaba no solo la cura física, sino también la aceptación y el acogimiento de Saulo en la comunidad cristiana. Con una voz gentil, Ananías dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me envió para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Estas palabras no solo trajeron la promesa de cura, sino que también inauguraron una nueva relación entre Saulo y la comunidad de fe que él había perseguido. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recuperó la visión. Este milagro no fue solo una restauración de la capacidad de ver, sino también un poderoso símbolo de la apertura de sus ojos espirituales a la verdad de Cristo. El momento en que Saulo recupera la visión es profundamente significativo. Representa no solo la cura física, sino también un renacimiento espiritual y una transformación radical de su vida. Pasó de ser un perseguidor a un defensor del Evangelio, y la visión que ahora se le concedía no era solo sobre el mundo físico, sino sobre la realidad espiritual que había ignorado anteriormente. Esta experiencia de conversión, marcada por la intervención directa de Dios y la obediencia de Ananías,
alteró su vida para siempre, preparando el camino para que Paulo se convirtiera en uno de los mayores apóstoles de la historia, llevando el mensaje de Jesús a naciones y culturas distantes. La disposición de Ananías a obedecer el llamado divino, a pesar del miedo y la vacilación, subraya la importancia del papel de la comunidad en la obra de Dios, mostrando que incluso aquellos que parecen ser los más improbables pueden ser usados para cumplir propósitos gloriosos. Después de su conversión, Saulo fue bautizado, un acto que no solo simbolizaba su nueva identidad en Cristo, sino que también marcaba un punto de inflexión crucial en su vida. Con este gesto, se convertía en parte de la comunidad cristiana, dejando atrás su pasado de persecución y abrazando una nueva misión. A continuación, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando con fervor que Jesús es el Hijo de Dios. Su transformación fue tan notable que muchos se sorprendieron de este cambio radical, recordando que él era el mismo hombre que había perseguido a los seguidores de Jesús, esparciendo miedo y opresión entre aquellos que ahora defendía. Este contraste impactante entre el Saulo perseguidor y el Saulo predicador rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre los habitantes de Damasco. En Hechos 9, 19-21, leemos, y, habiendo tomado algo de comida, recuperó las fuerzas. Estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente predicó a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Estos versículos no solo destacan la rapidez con que Saulo comenzó a compartir el Evangelio, sino que también muestran su determinación en usar su profundo conocimiento de la tradición judía para explicar y defender el mensaje de Cristo. No perdió tiempo, poco después de su recuperación, se lanzó a la misión de evangelización, utilizando los mismos lugares donde antes buscaba arrestar a los cristianos para ahora proclamar la verdad sobre Jesús. El fervor de Saulo en la proclamación del Evangelio atrajo tanto seguidores como oposición. Hablaba con una convicción ardiente, que provenía no solo de su nueva fe, sino también de su experiencia personal con Jesús. La pasión con la que defendía el Evangelio y su capacidad para articular las verdades de las Escrituras de manera clara y convincente conquistaron muchos corazones. Las sinagogas se convirtieron en escenarios de debates acalorados, donde Saulo utilizaba su entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento para probar que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido. Su enfoque metódico y su habilidad para conectar las Escrituras con el mensaje del Evangelio impresionaron a muchos, solidificando su posición como un líder emergente en la comunidad cristiana. Sin embargo, esta nueva vida no vino sin desafíos. La oposición que Saulo enfrentó era feroz, ya que su predicación desafiaba la autoridad de los líderes religiosos judíos, que veían en él una amenaza a su control sobre la comunidad. Los líderes religiosos comenzaron a conspirar para silenciarlo, y la tensión aumentó a medida que Saulo se volvía cada vez más audaz en su proclamación. Esta dinámica no solo moldeó su viaje como apóstol, sino que también lo preparó para los desafíos y persecuciones que enfrentarían a lo largo de su vida. Su rápida ascensión como figura central en el movimiento cristiano es un testimonio del poder de la transformación que Cristo puede operar en una vida, y el fervor que demostró desde el inicio de su ministerio continúa inspirando a creyentes en todo el mundo hasta hoy. No obstante, la creciente influencia de Saulo también despertó la hostilidad de los líderes judíos, que lo veían como una amenaza a su poder y a su interpretación de la ley. La ascensión del apóstol, ex fariseo, generó inquietud entre aquellos que se sentían amenazados por sus ideas innovadoras y por la manera en que desafiaba las tradiciones establecidas. Al ver que Saulo ganaba cada vez más seguidores, atrayendo tanto a judíos como a gentiles, y que su predicación era convincente e impactante, algunos de los líderes judíos comenzaron a conspirar para eliminarlo. Estos líderes, temerosos de que el mensaje de Saulo pudiera desestabilizar el orden religioso y social que habían mantenido por tanto tiempo, decidieron actuar de forma violenta. Tramaron planes para asesinarlo, creyendo que, al silenciarlo, podrían restaurar su autoridad y controlar la narrativa religiosa. La oposición a Saulo se volvió tan intensa que sus seguidores, al percibir el peligro inminente que él enfrentaba, tuvieron que idear un plan audaz para salvarlo. Una noche, en una acción furtiva y arriesgada, lo bajaron en una cesta por un agujero en la muralla de la ciudad, permitiendo que escapara de las garras de sus perseguidores. Esta audaz maniobra no solo salvó la vida de Saulo, sino que también simbolizó la determinación de sus seguidores en proteger el mensaje que él predicaba. Esta fuga, como se narra en Hechos 9, 23-25, no solo marcó un momento crucial en la vida de Saulo, sino que también demostró la creciente división entre los que seguían la nueva fe y aquellos que se oponían a ella.
Al llegar a Jerusalén, Saulo enfrentó una ola de desconfianza, pues muchos aún temían su antigua reputación como perseguidor de la Iglesia. El recuerdo de sus acciones violentas y de la hostilidad que había demostrado hacia los seguidores de Cristo aún estaba fresco en la memoria de los discípulos y apóstoles. En Hechos 9 y 26, está escrito: cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo de él, no creyendo que era un discípulo. Esta vacilación en aceptarlo era comprensible, considerando el impacto que su presencia podría tener sobre la comunidad cristiana, que ya enfrentaba persecuciones intensas. Fue entonces que Bernabé, conocido por su generosidad y espíritu conciliador, decidió actuar. Bernabé, que ya era respetado entre los apóstoles y poseía una reputación de alentar a los demás, tomó a Saulo bajo su protección, reconociendo la transformación que había ocurrido en su vida. Lo llevó ante los apóstoles y, con una elocuencia sincera, les contó sobre la experiencia transformadora de Saulo en el camino a Damasco, donde tuvo un encuentro directo con el Señor. Bernabé también relató cómo Saulo había predicado valientemente en Damasco en nombre de Jesús, destacando su fervorosa defensa de la fe cristiana y su determinación en propagar el mensaje del Evangelio. Gracias al testimonio de Bernabé, que actuó como un mediador esencial, los apóstoles comenzaron a ver a Saulo bajo una nueva luz. Comprendieron que la conversión de Saulo no era solo un cambio superficial, sino una verdadera transformación espiritual. Así, los apóstoles aceptaron a Saulo en su círculo, permitiéndole unirse a ellos y comenzar a predicar en Jerusalén. Esta aceptación no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de Saulo, sino que también representó la expansión del mensaje cristiano en la ciudad, donde se convertiría en una figura central en la difusión del Evangelio, desafiando las normas y prejuicios de la época. Con el llamado del Espíritu Santo, Paulo y Bernabé fueron enviados en su primera viaje misionera, una jornada que los llevaría a Chipre y a varias regiones de Asia Menor, donde el mensaje del Evangelio aún era desconocido. Esta misión no solo marcaría el inicio de una nueva era para la propagación del cristianismo, sino que también desafiaría las fronteras culturales y religiosas de la época. En la isla de Chipre, comenzaron su evangelización en Salamina, donde se dedicaron a predicar en las sinagogas judías, estableciendo un vínculo entre la fe cristiana y sus raíces judías. A medida que avanzaban, llegaron a Pafos, una ciudad vibrante y cosmopolita, donde tuvieron un encuentro significativo con el procónsul Sergio Paulo. Este encuentro se convertiría en un hito en la historia de la misión cristiana. Sergio Paulo, un hombre de discernimiento e influencia, estaba en busca de la verdad y fue atraído por el mensaje que Paulo y Bernabé traían. Sin embargo, su viaje no fue sin desafíos. Durante su estancia en Pafos, se encontraron con Elimas, un mago que se opuso a la predicación del Evangelio y que buscaba desviar al procónsul de la fe cristiana. En un momento de intensa confrontación, Paulo, lleno del Espíritu Santo, enfrentó a Elimas y lo cegó temporalmente, como se narra en Hechos 13, 6-12. Esta acción no solo demostró el poder de Dios en acción, sino que también evidenció la autenticidad del mensaje que Paulo estaba predicando. La conversión de Sergio Paulo, tras ser testigo de este milagro, fue un testimonio poderoso de la eficacia del Evangelio y de la autoridad divina que acompañaba la predicación de Paulo. Esta experiencia en Pafos fue fundamental, no solo para solidificar la fe del procónsul, sino también para alentar a Paulo y Bernabé a continuar su misión, sabiendo que Dios estaba con ellos, preparando el camino y confirmando la verdad de su mensaje a través de señales y maravillas. Su viaje misionero, por lo tanto, no solo expandió el alcance del cristianismo, sino que también estableció bases sólidas para la fe en regiones que anteriormente estaban distantes del mensaje de Cristo. Después de este primer viaje, Paulo continuó expandiendo su ministerio incansablemente, estableciendo iglesias en diversas localidades estratégicas, incluyendo Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Cada ciudad que visitaba presentaba sus propios desafíos y resistencias, reflejando las diferentes culturas, creencias y prácticas religiosas que encontraba. En Filipos, por ejemplo, tuvo que lidiar con la hostilidad de propietarios de esclavos que veían sus predicaciones como una amenaza a sus ganancias, mientras que en Tesalónica enfrentó la oposición de líderes judíos que se sentían amenazados por la creciente popularidad de su mensaje. Sin embargo, Paulo era un hombre de gran determinación y resiliencia. Utilizó sus habilidades oratorias, refinadas a través de años de estudio y práctica, junto con su profundo conocimiento de las Escrituras, para conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Este enfoque no solo ofrecía una base teológica sólida para su mensaje, sino que también resonaba con aquellos que tenían un entendimiento de las tradiciones judías, permitiendo que muchos viesen la continuidad entre la antigua alianza y la nueva revelación en Cristo. Su predicación y enseñanzas no solo atrajeron a muchos creyentes, sino que también provocaron una feroz oposición. En varias ciudades, se encontró ante tumultos y persecuciones. En Berea, por ejemplo, los judíos de Tesalónica lo siguieron, incitando a la población en su contra. Esta resistencia no lo desanimó, al contrario, Paulo veía cada desafío como una oportunidad para fortalecer su fe y la de sus seguidores. Se convirtió en un ejemplo de coraje y perseverancia, enfrentando prisiones, azotes y hasta amenazas de muerte. En Atenas, Paulo destacó en su habilidad para dialogar con filósofos e intelectuales, presentando el Evangelio de una manera que desafiaba sus creencias y los invitaba a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de Dios. Ya en Corinto, enfrentó un ambiente de inmoralidad y decadencia, pero, aún así, logró establecer una comunidad vibrante de creyentes. Cada nueva iglesia que fundaba no solo se convertía en un punto de luz en la oscuridad espiritual, sino también en un testimonio del poder transformador del Evangelio. La vida y obra de Paulo, marcada por pruebas y triunfos, continuaron inspirando a generaciones de cristianos, mostrando que, incluso ante la adversidad, el mensaje de Cristo prevalece y se propaga. Paulo sufrió mucho durante sus viajes misioneros. Fue apedreado en Listra, azotado en varias ocasiones, encarcelado en Filipos y Efeso, y continuamente perseguido por sus oponentes, tanto judíos como gentiles. En 2 Corintios 11, 24-27, Paulo describe en detalle algunos de sus sufrimientos: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, 1 noche y 1 día pasé en alta mar, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en noche sin dormir, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. A pesar de todos estos desafíos, su fe inquebrantable y amor por la Iglesia nunca vacilaron. Las cartas que Paulo escribió durante sus viajes misioneros se convirtieron en parte integral del Nuevo Testamento y abordan temas esenciales de la fe cristiana, como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la vida en el Espíritu y la ética cristiana. Sus epístolas, dirigidas a diferentes comunidades, no solo instruyen a los primeros cristianos, sino que continúan guiando y edificando a los fieles hasta el día de hoy. En Romanos 1, 1-7, Paulo se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, enfatizando su misión y la importancia de su mensaje. La tradición cristiana afirma que Paulo fue martirizado en Roma, probablemente decapitado, una forma de ejecución reservada a ciudadanos romanos. Su disposición a sacrificar su propia vida por la fe es un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. En 2 Timoteo 4, 6-8, Paulo declara: ahora estoy listo para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He luchado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Además, está guardada para mí la corona de justicia, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día. El legado de Paulo es vasto y profundo. Sus enseñanzas y escritos han influido en millones de personas a lo largo de los siglos, estableciendo una base sólida para la teología cristiana. Su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio y del llamado que todos los cristianos tienen de proclamar a Jesús como el Salvador del mundo. Te invitamos a unirte a esta comunidad de fe, donde podemos explorar juntos las profundidades de las Escrituras y encontrar orientación en las vivencias de aquellos que nos precedieron. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo los misterios de la fe y comparte tus reflexiones y experiencias. Que Dios bendiga a todos y que juntos podamos continuar el camino de fe, buscando siempre la verdad y la luz que Cristo nos ofrece. Nos vemos en el próximo video.